La luz del sol se colaba a través de las pesadas cortinas, tiñendo el espacioso dormitorio con los cálidos tonos de primera hora de la mañana. Avery Bloodgood abrió los ojos, pasando instantáneamente del sueño a la vigilia. El reloj marcaba las 5:30, una hora familiar para la empresaria de 37 años. Giró la cabeza y miró a su marido dormido. Thornton estaba tumbado boca arriba, roncando suavemente, con el pelo rubio revuelto. Avery se detuvo un momento en su rostro, observando las nuevas arrugas alrededor de los ojos y las tenues canas en las sienes. Avery se levantó de la cama sin hacer ruido y se dirigió al cuarto de baño. La fría baldosa bajo sus pies descalzos ahuyentó por fin los restos de sueño. Abrió la llave del agua y expuso su rostro a los refrescantes chorros. 20 minutos después, totalmente preparada para un nuevo día, Avery bajó a la planta baja de su mansión de 2 plantas. La cocina la recibió en silencio y perfectamente limpia. Avery encendió la cafetera y escuchó el familiar ruido de los granos al molerse. Mientras se preparaba el café, sacó yogur y fruta de la nevera. El desayuno era rápido y funcional. No tenía tiempo de cocinar por la mañana. A las 6:15 en punto, Avery se puso al volante de su Mercedes plateado. El trayecto hasta la oficina duró unos 40 minutos, que empleó en prepararse mentalmente para el día que tenía por delante. Hoy era el gran día, la presentación del nuevo proyecto al Consejo de Administración. Avery aparcó en su plaza frente al rascacielos de cristal y hormigón. Industrias Bloomfield, rezaba el cartel de la fachada. Llevaba 12 años trabajando aquí, desde analista junior hasta vicepresidenta de planificación estratégica. Al entrar en la oficina, Avery se vio inmersa de inmediato en un torbellino de negocios. Su ayudante, Penélope, ya la esperaba con un montón de papeles y una lista de llamadas. «Buenos días, señorita Bloodgood», la saludó Penélope. «Tiene una reunión con el departamento financiero a las 9, luego una conferencia telefónica con Tokio, una presentación ante el Consejo de Administración a las 14:00. Avery asintió, aceptando la carpeta. «Gracias, Penélope. Un café, por favor, y póngame con James, el jurídico». El día pasó volando como un abrir y cerrar de ojos. Avery iba de reunión en reunión, resolviendo problemas, contestando llamadas y correos electrónicos. Su mente estaba completamente concentrada en el trabajo que tenía entre manos, analizando datos, calculando riesgos, desarrollando estrategias. La presentación fue un éxito. Los miembros del consejo quedaron impresionados con la propuesta de expansión de la empresa en el mercado asiático. Avery sintió un subidón de adrenalina y satisfacción al estrechar la mano de sus colegas tras la reunión. Eran casi las 8 de la tarde cuando por fin se subió al coche para volver a casa. El cansancio apareció de repente, pero Avery se sentía satisfecha. Otro día de éxito en su carrera. Al llegar a casa, se dio cuenta de que las luces solo estaban encendidas en el salón. Al abrir la puerta, Avery oyó el sonido apagado de la televisión. Thornton estaba sentado en una silla, mirando la pantalla. En la mesita, frente a él, había una botella de cerveza medio vacía y un plato con restos de pizza. «Hola», dijo Avery entrando en la habitación. Thornton giró la cabeza. «Ah, has vuelto». No había mucha alegría en su voz. «¿Qué tal el día?» «Bien», contestó Avery tumbándose en el sofá. «¿Y a ti?» Thornton se encogió de hombros. «Lo de siempre. Fui al supermercado por la mañana. Hice un poco de jardinería por la tarde». Avery asintió, sintiendo que un silencio incómodo se cernía entre ellos. Recordó cómo se habían conocido 10 años atrás en un acto benéfico. Thornton trabajaba entonces en una agencia de publicidad y estaba lleno de ambición y energía. Su ingenio y carisma habían llamado inmediatamente la atención de Avery. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de pasión y apoyo mutuo. Soñaban con una casa grande, una carrera exitosa y tal vez hijos.
Pero poco a poco algo cambió. Thornton perdió su trabajo hace 3 años, cuando cerró su agencia. Desde entonces, no había manera de que encontrara un nuevo lugar, perdiendo poco a poco la confianza en sí mismo. Avery se levantó del sofá. Creo que voy a darme una ducha y a acostarme. Mañana tengo que madrugar. Thornton asintió, sin apartar los ojos del televisor. Claro, adelante. Buenas noches. Al subir las escaleras, Avery sintió una punzada de decepción. Antes, Thornton la había saludado desde el trabajo con entusiasmo, preguntándole por su día, compartiendo sus noticias. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. De pie bajo el agua caliente, Avery intentó relajarse y eliminar la tensión del día, pero los pensamientos sobre Thornton la mantenían en su mente. Comprendía su frustración, la pérdida de su trabajo y sus intentos fallidos de encontrar uno nuevo habían hecho mella en su autoestima. Pero ¿no le había apoyado ella todo este tiempo? No se había ocupado de los dos, dejando que él se preocupara de las finanzas. Al salir de la ducha, Avery oyó a Thornton subiendo las escaleras. Se puso el pijama y se metió bajo las sábanas, fingiendo estar dormida. Unos minutos más tarde, la cama se hundió bajo el peso de su marido. Avery se quedó quieta, escuchando su respiración. Antes se habían dormido abrazados, pero ahora era como si hubiera un vacío entre ellos. La mañana siguiente empezó como de costumbre. Avery se levantó temprano, dejando a Thornton dormido. Estaba viendo las noticias en su tableta mientras desayunaba cuando oyó los pasos de su marido. Thornton entró en la cocina estirándose y bostezando. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose a la cafetera. Avery se apartó de la tableta. «Buenos días. ¿Algún plan para hoy?» Thornton se encogió de hombros y se sirvió un café. «He pensado en ir a la oficina de empleo, a ver si sale algo». Avery asintió, tratando de ocultar su escepticismo. ¿Cuántas veces había oído eso en los últimos 3 años? «Buena suerte», dijo levantándose de la mesa. «Tengo que ir a trabajar. Nos vemos esta noche». Thornton murmuró algo en respuesta, ya con la mirada fija en su smartphone. Al salir de casa, Avery sintió una mezcla de fastidio y tristeza. Quería a Thornton, de verdad. Pero cada día que pasaba le resultaba más difícil recordar por qué estaban juntos. Subió al coche y suspiró. Algo tenía que cambiar, pero Avery aún no sabía qué era. La mañana del sábado fue sorprendentemente tranquila. Avery se levantó más tarde de lo habitual, disfrutando de la rara oportunidad de dormir hasta tarde. Se estiró y se giró para ver a Thornton, pero su mitad de la cama estaba vacía. De la cocina llegaban sonidos apagados, como si su marido hubiera decidido preparar el desayuno. Avery bajó las escaleras y encontró a Thornton en la cocina. Estaba friendo huevos revueltos y tarareando algo para sí mismo. Le recordó los primeros años de su matrimonio, cuando esas escenas eran habituales. «Buenos días», dijo Avery, acercándose a la cafetera. Thornton se dio la vuelta, sonriente. «Hola, dormilón. He pensado invitarte a desayunar. Siéntate, está casi listo». Avery se sentó en una silla y aceptó agradecida la taza de café que le tendía su marido. Tal vez el día fuera mejor de lo que esperaba. El desayuno transcurrió en un ambiente relajado. Comentaron los planes para el fin de semana. Thornton habló de una nueva serie de televisión que había empezado a ver. Por un breve instante, Avery sintió la facilidad de conversación entre ellos que había faltado últimamente. Después de desayunar, Avery se aseó y Thornton fue al garaje, prometiendo limpiar los trastos que se habían acumulado allí. 1 hora más tarde, sin embargo, regresó a la casa con una vieja caja en la mano. «Mirad lo que he encontrado», dijo, dejando la caja sobre la mesa de la cocina. «Nuestros viejos álbumes de fotos». Avery se acercó y miró dentro con curiosidad. Thornton sacó uno de los álbumes y empezó a hojear las páginas. Fotos de su boda, de su luna de miel,
de sus primeros años juntos. Todo aquello provocó una oleada de nostalgia. «Éramos tan felices», dijo Thornton en voz baja, deteniéndose en una foto en la que aparecían delante de su primera casa, jóvenes y sonrientes. Avery asintió sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo eran. Thornton cerró el álbum y miró a su mujer. «Avery, yo sé que los últimos años no han sido fáciles, especialmente para ti». Ella se tensó, anticipando una conversación seria. «Thornton, no empieces», pero él continuó. «No, escucha. Me doy cuenta de que te he defraudado, que no he estado a la altura de nuestras expectativas mutuas, pero quiero hacerlo bien». Avery suspiró, tomando asiento en la mesa. «¿Y cómo vas a hacerlo?». Thornton se sentó frente a ella, con los ojos brillantes de entusiasmo. «Tengo una idea para un negocio, una pequeña empresa de jardinería. Ya he hecho los cálculos preliminares y creo que podría funcionar». Avery enarcó una ceja. «¿Paisajismo? Thornton, tú nunca lo has hecho». «Pero siempre me ha interesado la jardinería, ya lo sabes. Y tengo experiencia en marketing. Puedo combinar las dos cosas». Avery negó con la cabeza. «Es arriesgado, requiere inversión, tiempo. Por eso quería hablar contigo». Thornton se inclinó hacia adelante. «Avery, necesito tu ayuda, ayuda financiera». Avery sintió que la irritación crecía en su interior. «¿Quieres que te dé dinero para un proyecto dudoso?». «No es un proyecto dudoso», objetó Thornton, alzando la voz. «Es una oportunidad para recuperarme, para empezar a ganar dinero. Y todas esas entrevistas a las que supuestamente fuiste, en la oficina de empleo, dijiste que buscabas trabajo». Thornton apartó la mirada. Lo intenté, pero nadie quiere aceptar a un hombre que lleva 3 años sentado en casa». Avery se levantó y empezó a caminar por la cocina. «¿Y ahora crees que debería darte el dinero sin más? Thornton, ya nos he estado manteniendo a los dos todos estos años». «Exacto», exclamó él levantándose también. «Ganas lo suficiente para los dos. ¿Por qué no lo compartes?». Avery se detuvo sin dar crédito a lo que oía. «¿Compartir? Thornton, ya pago todos nuestros gastos. La casa, los coches, la comida, todo corre de mi cuenta. ¿Qué más quieres?». «Quiero mi propio dinero», gritó Thornton, golpeando la mesa con el puño. «Estoy harto de sentirme un gorrón que depende de ti para todo». «Pues búscate un trabajo», contestó Avery. «Haz algo en lugar de quedarte sentado en casa ideando planes de negocio extravagantes». Thornton enrojeció de ira. «Se supone que tienes que compartir tus ganancias conmigo. Soy tu marido, por el amor de Dios». Avery sacudió la cabeza, sintiendo la rabia hervir en su interior. «No te debo nada, Thornton. Es mi dinero, que gano con mi propio trabajo». «Muy bien», bramó. «Entonces, quizá deberías vivir sola, ya que eres tan independiente». Avery se quedó paralizada, sorprendida por sus palabras. «¿Me estás amenazando con echarme de casa? ¿De la casa que estoy pagando?». Thornton pareció avergonzado por un momento, pero enseguida se recompuso. «Solo digo que si no estás dispuesta a compartir, quizá deberíamos plantearnos vivir separados». Avery sonrió con amargura. «¿Y quién te va a preparar buena comida, Thornton? ¿Tu madre?». «Oh, sí, siempre está ocupada con su próximo pretendiente». Thornton palideció al oír hablar de su madre. Imogen Bloodgood era conocida por sus muchas aventuras después de divorciarse del padre de Thornton. Siempre había sido un tema delicado para él. «No te atrevas a meter a mi madre en esto», apretó los dientes. «¿Por qué no?», continuó Avery, sintiendo que había cruzado la línea pero incapaz de detenerse. «Quizás sigas sus pasos. ¿Buscar una mujer rica que te mantenga?». Thornton retrocedió como si le hubieran asestado un golpe. El dolor brilló en sus ojos, sustituido por la comprensión. Se hundió lentamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Dios, ¿de qué estoy hablando?». «Avery, yo no quería decir eso».
Avery respiró hondo, intentando calmarse. La ira iba desapareciendo poco a poco, sustituida por el cansancio y la frustración. «Thornton, mírame», dijo en voz baja pero con firmeza. Él levantó la cabeza con los ojos llenos de remordimiento. «Comprendo que esto es duro para ti», continuó Avery. «Pero tienes que darte cuenta de que no soy tu enemiga. Te he apoyado todos estos años sin pedirte nada a cambio. Quiero que seas feliz, que te encuentres a ti misma, pero yo no puedo hacer eso por ti». Thornton asintió, bajando la mirada. «Tienes razón, me siento tan inútil. Todos los días te veo ir a trabajar, tener éxito, y yo estoy atascada». Avery se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «No eres inútil, Thornton, pero tienes que encontrar tu camino, y no tiene por qué ser algo grandioso. Empieza por algo pequeño». Thornton levantó la vista hacia ella, con una mezcla de gratitud y vergüenza en los ojos. «Lo siento, Avery. Por todo esto, te mereces algo mejor». Ella sonrió débilmente. «Los dos nos merecemos algo mejor, Thornton. Intentemos seguir adelante, paso a paso». Él asintió, cogiéndole la mano. «Haré todo lo que pueda, se lo prometo». El resto del día transcurrió en una tranquila reconciliación. Revisaron juntos las cosas viejas del garaje, recordando historias sobre ellas. Por la noche, Thornton preparó una cena sencilla pero deliciosa. Durante la comida, hablaron de posibilidades realistas para su empleo, sin fantasías ni planes poco realistas. Al irse a la cama, Avery se sintió emocionalmente agotada, pero también un poco más optimista. Sabía que mañana tendría que ir a trabajar de nuevo, volver a llevar sobre sus hombros la carga económica de su familia, pero tal vez ahora Thornton empezaría a dar verdaderos pasos para cambiar las cosas. Mientras se dormía, Avery pensó que su matrimonio era como una casa vieja, deteriorada en algunos puntos, necesitada de reparaciones, pero aún fuerte en sus cimientos. Y tal vez la pelea de hoy fuera el primer paso hacia esa necesaria reparación. La mañana del lunes recibió a Avery con el ajetreo habitual. Se apresuró a prepararse para ir a trabajar, repasando mentalmente su lista de tareas para el día siguiente. Thornton aún dormía cuando salió de casa. Avery se detuvo un momento en la puerta del dormitorio, mirando a su marido dormido. Había habido una frágil tregua entre ellos desde la discusión del sábado, pero sentía que algo había cambiado. En su interior se estaba gestando una duda que ahora persistía. Sentada al volante de camino al trabajo, Avery recordó involuntariamente cómo se habían conocido Thornton y ella. Había sido 10 años atrás, en un acto benéfico. Ella acababa de empezar su carrera en Bloomfield Industries y estaba llena de ambición. Thornton trabajaba en una prometedora agencia de publicidad e irradiaba confianza y carisma. Avery estaba en la barra, bebiendo champán y observando a los invitados. Se sentía un poco fuera de lugar entre todos aquellos hombres de negocios de éxito y sus acompañantes femeninas. «Lo siento, pero no puedo evitar darme cuenta de que parece que estás un poco aburrida aquí», sonó la voz de un hombre a su lado. Avery se dio la vuelta y vio a un hombre alto, de cálidos ojos marrones y sonrisa encantadora. «¿Se nota?», sonrió. «Solo para una persona muy observadora», le guiñó un ojo. «Thornton Bloodgood», se presentó el hombre, tendiéndole la mano. «Avery Harris», respondió ella, estrechándole la mano. «¿Y qué te trae a esta reunión de pomposos pavos reales, Avery Harris?», preguntó Thornton, apoyándose en la barra. «Trabajo», suspiró Avery. «¿Y a usted?». «Oh, estoy aquí por asuntos oficiales», sonrió. «Nuestra agencia organiza este evento, pero tengo que admitir que me alegro de estar aquí. De lo contrario, no habría conocido a la mujer más interesante de la velada». Avery sintió que se ruborizaba. Había algo en Thornton que le llamó la atención de inmediato. Tal vez su despreocupación, tal vez la genuina atención de sus ojos. Hablaron durante toda la velada, ajenos al tiempo y a la gente que les rodeaba.
Thornton hablaba de su trabajo con tal entusiasmo que Avery no pudo evitar contagiarse de su energía. Hizo planes grandiosos, habló de nuevos proyectos, de cómo quería cambiar la industria publicitaria. Cuando llegó la hora de irse, Thornton le pidió su número de teléfono. Avery, normalmente cautelosa en esos asuntos, no dudó en darle su tarjeta. Avery suspiró, volviendo a la realidad. Aquella noche fue el comienzo de su relación. Los primeros años habían estado llenos de pasión, sueños compartidos y apoyo mutuo. ¿A dónde había ido a parar todo aquello? Al aparcar fuera de la oficina, Avery cerró los ojos un momento para ordenar sus pensamientos. Necesitaba centrarse en el trabajo, dejar a un lado sus preocupaciones personales. Pero la sensación de incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio no la abandonaba. El día en la oficina comenzó con una reunión de departamento. Avery presentaba la nueva estrategia de la empresa para el trimestre siguiente. Podía sentir la mirada fija de Roger Higgins, su viejo rival por el ascenso. Después de la presentación, cuando todos empezaban a dispersarse, Roger se acercó a ella. «Buen trabajo, Avery», dijo con una leve risita. Aunque, hay que reconocerlo, esperaba algo un poco más innovador. Quizás sean las tareas domésticas las que te apartan de tu trabajo. Avery sintió que todo su interior hervía de rabia. Sabía que Roger estaba aludiendo a su estado civil. Los rumores de que Thornton estaba en paro circulaban por la oficina desde hacía algún tiempo. «Gracias por preocuparte, Roger», respondió ella con frialdad. «Pero, créeme, mis asuntos domésticos no tienen nada que ver con mi competencia profesional. A diferencia de otras personas, yo sé separar lo personal de lo laboral». Roger se puso ligeramente pálido. La alusión a su reciente y escandalosa aventura con su secretaria era más que transparente. «Solo quería asegurarme de que estabas bien», murmuró alejándose a toda prisa. Avery respiró hondo, tratando de calmarse. Comentarios como aquel no eran infrecuentes en su grupo predominantemente masculino. Normalmente intentaba ignorarlos, pero las palabras de Roger le habían tocado la fibra sensible. De vuelta en su despacho, Avery se sumergió en su trabajo, intentando distraerse de los pensamientos inoportunos. Sin embargo, a la hora de comer, sonó su teléfono. Era Thornton. «Hola, cariño». Su voz sonaba un poco tensa. «¿Qué tal el día?» «Bien», contestó Avery, un poco molesta porque la distrajera en horas de trabajo. «¿Tienes algo urgente?» «No, solo... Hoy he tenido una entrevista con esa empresa de la que te hablaba, pero parece que buscan a alguien con más experiencia más reciente». Avery cerró los ojos, se sentía cansada. «Thornton, lo siento, pero te das cuenta de que tienes que seguir buscando, ¿verdad? Una mala entrevista no significa nada». «Sí, claro», pude oír la decepción en su voz. «Solo quería que lo supieras. No me voy a rendir, Avery». «Lo sé», dijo en voz baja. «Mira, tengo que volver al trabajo. Hablaremos esta noche, ¿vale?» Al colgar el teléfono, Avery sintió una punzada de culpabilidad. Debería haber sido más comprensiva, pero una parte de ella estaba agotada por los constantes fracasos de Thornton. El resto del día transcurrió entre reuniones y llamadas telefónicas. Avery trabajó con redoblada energía, como si intentara demostrarse a sí misma que las palabras de Roger no tenían fundamento. Cuando por fin llegó a casa, eran más de las 7 de la tarde. Al llegar a la casa, Avery se dio cuenta de que la única luz del salón estaba encendida. Al entrar, vio a Thornton sentado en el sofá con el portátil en el regazo. «Hola», dijo levantando la vista. «He hecho la cena. Está en el horno». Avery asintió, agradecida por aquel pequeño gesto de cariño. «Gracias. ¿A qué te dedicas?» «Buscando trabajo», contestó Thornton con una nota de optimismo en la voz. «Sabes, quizá debería pensar en reciclarme. Hay algunos cursos interesantes de diseño web». Avery le escuchó, quitándose el abrigo y los zapatos.
Una parte de ella quería apoyar la idea, pero la otra recordaba todos los planes brillantes anteriores de Thornton que no habían llevado a ninguna parte. «Es una idea interesante», dijo con cautela. «Pero discutámoslo más tarde, ¿vale? Estoy muy cansada y solo quiero cenar y descansar». Thornton asintió, pero Avery notó una sombra de decepción en su rostro. Durante la cena, intercambiaron frases sin importancia sobre el día anterior. Avery podía sentir el creciente abismo que los separaba. Antes sus conversaciones habían estado llenas de pasión, planes de futuro, discusiones sobre intereses comunes. Ahora era como si hablaran idiomas distintos. Aquella noche, tumbada en la cama, Avery recordó la primera vez que se conocieron. Thornton le había parecido todo lo que siempre había deseado en un hombre, inteligente, ambicioso, con un gran sentido del humor. ¿Qué había cambiado? ¿O tal vez ella misma había cambiado? Avery se puso de lado, mirando a su marido dormido. En la oscuridad, solo podía distinguir la silueta de su perfil, tan familiar y a la vez tan extraño. Amaba a Thornton, de eso no cabía duda, pero ¿era ese amor suficiente para superar las dificultades a las que se enfrentaban? La mañana del martes comenzó para Avery con una sensación de pesadez. Se levantó antes de que sonara el despertador, sintiendo que los pensamientos sobre el matrimonio y el trabajo se arremolinaban en su cabeza, sin darle paz. Thornton seguía durmiendo, y ella se escabulló silenciosamente fuera del dormitorio, intentando no despertarlo. Mientras preparaba café en la cocina, Avery pensó en el día que le esperaba. Tenía programada una importante reunión con un posible inversor y sabía que tenía que estar lo mejor posible. Pero los pensamientos sobre Thornton, sus intentos fallidos de encontrar trabajo y la creciente tensión entre ellos no la abandonaban. Ya sentada en el coche, Avery se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no quería volver a casa después del trabajo. La idea la aterrorizaba. ¿Cuándo se había convertido su hogar, su vida juntos, en una fuente de estrés más que de consuelo para ella? En la oficina, Avery se sumergió en la preparación de la reunión, intentando dejar de lado sus preocupaciones personales. Pero incluso en medio de importantes negociaciones, se sorprendió a sí misma pensando en Thornton, en su matrimonio, en lo que habían perdido a lo largo de los años. Al volver a casa, Avery se sintió emocionalmente agotada. La reunión había sido un éxito, pero no sentía alegría. Al llegar a la entrada, se dio cuenta de que la casa estaba a oscuras. Al entrar, encontró una nota de Thornton. «He ido a una reunión de un grupo de apoyo para desempleados. No me esperes para cenar. Thornton». A Avery le costó determinar cómo se sentía al leer aquella nota. Por un lado, se alegró de que Thornton tomara algún tipo de medida. Por otro, la embargaba un sentimiento de soledad. Sentada en la casa vacía con un plato de comida recalentada, Avery se permitió por primera vez pensar seriamente en el futuro de su matrimonio. Amaba a Thornton, pero ¿era ese amor motivo suficiente para seguir viviendo en constante tensión e insatisfacción? Y si no, ¿qué les esperaba? El sábado amaneció nublado. Avery se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Al darse la vuelta, vio que Thornton estaba despierto. Estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la ventana. «Buenos días», dijo Avery en voz baja. «¿Te has levantado temprano?» Thornton se sobresaltó ligeramente, como si acabara de darse cuenta de su presencia. «Ah, sí, no podía dormir». Avery percibió una nota de tristeza en su voz. Se sentó a su lado y le apoyó suavemente la mano en el hombro. ¿Ocurre algo? Thornton respiró hondo. Hoy es el aniversario del divorcio de mis padres. Han pasado 25 años y sigo... Dejó de hablar antes de poder terminar la frase. Avery sintió una punzada de culpabilidad. Se había olvidado por completo de aquella fecha.
Rara vez habían hablado de la familia de Thornton en los últimos años, sobre todo de sus padres. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó en voz baja. Thornton se encogió de hombros, pero luego empezó a hablar como si hubiera estallado un dique. Siempre pensé que teníamos la familia perfecta. Papá era un abogado de éxito, mamá un ama de casa modelo. Vivíamos en una casa grande, viajábamos a lugares caros. Estaba segura de que siempre sería así. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando el jardín mojado. Y entonces todo se vino abajo. Tenía 15 años cuando los oí pelearse por primera vez. Papá gritaba algo sobre engaños, mamá lloraba y le acusaba de no estar nunca en casa. Me senté en las escaleras y no podía creer que esto estuviera pasando en nuestra familia. Avery escuchaba en silencio, sabiendo lo poco que Thornton se abría sobre el tema. El divorcio había sido horrible. Se habían repartido los bienes, se habían gritado en el juzgado, y yo me sentí invisible, como si se hubieran olvidado de mi existencia en medio de su guerra. Thornton se volvió hacia Avery, y ella vio el dolor en sus ojos. ¿Sabes qué fue lo peor? Después del divorcio, mamá se descarriló. Empezó a salir con hombres un poco mayores que yo. Los traía a casa, les hacía fiestas. Me sentía no deseada. Avery se levantó, se acercó a su marido y lo abrazó. Lo siento mucho, Thornton. No puedo imaginar lo duro que ha sido esto para ti. Él sonrió débilmente, pero había más amargura que calidez en su sonrisa. ¿Sabes qué es lo irónico? Ahora me doy cuenta de que mamá solo intentaba encontrarse a sí misma. Había sido esposa y madre toda su vida, y de repente era libre. Pero en ese momento sentí que me había traicionado, que había traicionado a nuestra familia. Avery sintió crecer su simpatía por Thornton como un adolescente que había pasado por semejante trauma. Intentó imaginar lo que era ver cómo se desmoronaba tu mundo y sentirte impotente ante esos cambios. ¿Y tu padre?, preguntó con cautela. ¿Cómo afrontó el divorcio? Thornton sonrió con amargura. ¿Padre? Se sumergió en su trabajo. Le veía una vez al mes, con suerte. Enviaba dinero, regalos caros, pero apenas estaba en mi vida. Se alejó de la ventana y se sentó en la cama con la cabeza gacha. Sabes, Avery, a veces pienso que yo estaba rota entonces, que la parte de mí que creía en el amor, en la familia, en la estabilidad, murió el día que oí a mis padres gritarse sobre el divorcio. Avery se sentó a su lado y le cogió la mano. Thornton, no estás roto. Has pasado por un trauma grave, pero estás aquí, estás luchando. Eso es lo que te hace fuerte, no roto. La miró agradecido, pero aún había incertidumbre en sus ojos. A veces me pregunto si estoy repitiendo los errores de mi padre. Él también perdió su trabajo antes del divorcio. Quizá por eso tengo tanto miedo. Miedo de que tú... No terminó la frase, pero Avery lo entendió. El miedo de Thornton a perderla, su inseguridad, todo estaba arraigado en su pasado, en el trauma que había sufrido de adolescente. Thornton, escúchame, dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. Tú no eres tu padre, y yo no soy tu madre. Nuestra relación es nuestra historia, y la estamos escribiendo juntos. Él asintió, pero Avery se dio cuenta de que sus palabras no lo convencían del todo. Se dio cuenta de que años de inseguridad y miedo no podían borrarse con una conversación. Quizá deberíamos salir esta noche, sugirió, tratando de distraerlo de sus sombríos pensamientos. ¿Damos un paseo por el parque o vamos al cine? Thornton negó con la cabeza. No, creo que me quedaré en casa. Quizá haga algo en el garaje. Avery sintió una punzada de decepción, pero trató de no mostrarla. Vale, lo que tú digas. Estaré por aquí si me necesitas. El resto del día transcurrió en un ambiente tranquilo, casi opresivo. Thornton pasó la mayor parte del tiempo en el garaje, jugueteando con la vieja moto que había comprado hacía un año con la intención de restaurarla. Avery intentaba hacer las tareas de la casa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de esta mañana.
Siempre había sabido que Thornton tenía una relación complicada con sus padres, pero nunca se había dado cuenta de lo profundamente que le había afectado aquel trauma. Muchas cosas estaban quedando claras ahora. Su miedo al fracaso, su falta de voluntad para asumir riesgos, sus periódicos ataques de inseguridad en su relación. Esa noche, mientras cenaban, Avery decidió intentar hablar de nuevo. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó, observando cómo Thornton se comía el plato con pereza. «Estoy bien», respondió él sin levantar la vista, «solo un poco cansado». Avery suspiró. Sentía que Thornton se cerraba, que se replegaba sobre sí mismo, y eso le producía sentimientos contradictorios de querer ayudar y al mismo tiempo sentirse molesta por su pasividad. «Thornton», empezó a decir suavemente, «creo que deberías plantearte hablar con alguien profesional». Él la miró sorprendido. «¿Quieres decir un terapeuta?». Avery asintió. «Sí. Lo que has vivido es mucho trauma, y quizá la ayuda profesional podría...». «No», la interrumpió bruscamente Thornton. «No estoy loca, Avery. No necesito un psiquiatra». «No estoy diciendo que estés loca», intentó explicar. «Es solo que a veces todos necesitamos ayuda para ordenar nuestros sentimientos». Thornton negó con la cabeza, apartando el plato. «Puedo arreglármela solo. Siempre lo he hecho». Avery sintió que la irritación crecía en su interior. Intentó ayudar, pero Thornton parecía rechazar todos sus intentos. «Pero no lo estás superando, Thornton», dijo, tratando de contener sus emociones. «Estás atascado, y puedo ver cómo te está afectándonos». Thornton se levantó de la mesa, con el rostro contorsionado por la ira y el resentimiento. «¿Se trata de eso? ¿Estás harto de estar conmigo? ¿Cansado de soportar mis problemas?». Avery se levantó también, sintiendo que su propio enfado salía a la superficie. «No me refería a eso, y lo sabes. Solo quiero ayudarte. Quiero que seas feliz». «¿Que sea feliz?». Thornton sonrió con amargura. «¿Cómo puedo ser feliz cuando me siento un completo fracasado? Cuando mi mujer gana todo el dinero y yo me siento en casa como un... No terminó la frase, pero Avery lo entendió. Como un ama de casa, como su madre antes del divorcio. «Thornton», intentó suavizar el tono, «tu valía no la determina el dinero que ganas. Te quiero por lo que eres», pero fue como si él no la oyera. «No lo entiendes, Avery. No puedes entenderlo. Tuviste una familia normal, padres cariñosos. No sabes lo que es sentirse traicionado por las personas más cercanas a ti». Avery sintió que su paciencia se agotaba. «Tienes razón, no lo sé, pero sí sé lo que es intentar apoyar a alguien que rechaza cualquier ayuda, que prefiere compadecerse de sí misma en lugar de cambiar». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Thornton la miró herido y sorprendido, como si le hubiera pegado. «Así que eso es lo que realmente piensas», dijo en voz baja. «Que me estoy autocompadeciendo». Avery sintió una punzada de culpabilidad, pero una parte de ella se alegró de haberlo dicho por fin en voz alta. «Thornton, solo quiero...». «No», la interrumpió él. «Ya lo he entendido. Estás cansada de mí, de mis problemas. Siento haber sido una decepción». Con esas palabras salió de la cocina, dejando a Avery sola. Thornton se había marchado sin decir a dónde iba. Avery se hundió en una silla, sintiéndose desolada y culpable. Quería ayudar, pero parecía haber empeorado las cosas. Una parte de ella quería correr detrás de Thornton, disculparse, decir que no era su intención, pero la otra parte estaba agotada por los constantes intentos de apoyarle, por el constante caminar por el campo minado de sus emociones. Sentada en el silencio de la cocina, Avery se permitió por primera vez preguntarse cuánto tiempo más podría soportarlo. Amaba a Thornton, de eso no cabía duda, pero ¿era suficiente amor cuando uno de los miembros de la pareja se negaba a trabajar sobre sí mismo y sus problemas? Avery miró el reloj.
Era tarde y Thornton aún no había vuelto. Sacó el teléfono y pensó en llamarlo, pero luego cambió de idea. Tal vez ambos necesitaban tiempo y espacio para calmarse y pensar. Aquella noche, tumbada en la cama, Avery no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en Thornton, en su pasado, en los traumas que había arrastrado todos estos años. Pensó en sus propios sentimientos, el amor que sentía por él, pero también la frustración y el cansancio crecientes. La mañana del lunes recibió a Avery con el familiar bullicio de la oficina de Industrias Bloomfield. Entró en el edificio, saludando con la cabeza a las caras conocidas y respondiendo a los saludos de sus compañeros. Hoy, sin embargo, había una tensión especial en el ambiente. Avery notó que los empleados cuchicheaban y la miraban con curiosidad. Antes de llegar a su despacho, fue interceptada por Penélope, su leal ayudante. «Buenos días, señorita Bloodgood», dijo con indisimulada excitación. «El señor Bloomfield quiere verla. Inmediatamente». Avery sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Gerald Bloomfield, el director general de la empresa, rara vez visitaba a sus empleados sin cita previa. «Gracias, Penélope», asintió Avery intentando mantener la calma. «Subiré a verle enseguida». Mientras subía en el ascensor hasta el último piso, Avery repasó mentalmente todas las posibles razones de la repentina llamada. Quizá algo había ido mal con el último proyecto, o tenía algo que ver con su reciente presentación ante el Consejo de Administración. La secretaria del señor Bloomfield, al ver a Avery, la hizo pasar inmediatamente al despacho. Gerald Bloomfield, un hombre alto con un traje caro, se levantó de su escritorio al verla. «Ah, Avery, pasa y siéntate», dijo con una sonrisa que calmó un poco su excitación. Avery se sentó en la silla frente a él, esperando una explicación. «Avery», comenzó el señor Bloomfield, «no me andaré con rodeos. ¿Sabes que Robert Higgins se jubila a finales de mes?» Avery asintió. Robert Higgins había sido director financiero de la empresa durante los últimos 15 años. «Así que», continuó Bloomfield, «después de muchas discusiones con la junta directiva, hemos decidido que usted es el candidato perfecto para ocupar su puesto». Avery sintió que se le cortaba la respiración. Director financiero era más de lo que podría haber soñado. No sé qué decir, señor Bloomfield», murmuró. «Es un gran honor». Bloomfield sonrió más ampliamente. «Te lo mereces, Avery. Tu trabajo en los últimos años ha sido impecable. Confiamos en que lo harás bien en este puesto». La hora siguiente la pasaron discutiendo los detalles. Un nuevo salario que casi duplicaba el actual, nuevas responsabilidades, una fecha para la toma de posesión oficial. Cuando Avery salió por fin del despacho de Bloomfield, se sentía como en un sueño. Todo el día había pasado como un borrón. Sus compañeros la felicitaron, algunos sinceramente, otros con envidia mal disimulada. Avery intentó mantener la profesionalidad, pero en su interior se desató un huracán de emociones. Hasta que no subió al coche por la noche, no se permitió comprender lo que había ocurrido. Directora financiera. Había llegado a lo más alto del escalafón empresarial. Era todo lo que había soñado desde que empezó a trabajar en Bloomfield Industries. Avery sacó el teléfono para llamar a Thornton y darle la noticia, pero luego dudó. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Se alegraría por ella? ¿O sería otro recordatorio de sus propios fracasos? Decidió que era mejor dar la noticia en persona. Guardó el teléfono en el bolso y arrancó el coche. De camino a casa, intentó encontrar las palabras adecuadas para comunicarle a su marido su ascenso. Cuando entró en casa, Thornton la recibió en la cocina. Estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. «Hola», dijo, volviéndose hacia ella. «He pensado en preparar la cena. Espero que no te importe la pasta». Avery sonrió, sintiendo una oleada de ternura por su marido. «Me parece estupendo, gracias». Se acercó a él y le besó la mejilla.
Thornton pareció un poco sorprendido ante tanta ternura, pero le devolvió la sonrisa. ¿Estás teniendo un buen día?, preguntó, volviendo a la cocina. Avery respiró hondo. Había llegado el momento. Sí, mucho. Thornton, hay algo que tengo que decirte. Se volvió hacia ella, notando la seriedad en su voz. ¿Qué le ocurre? Avery le cogió la mano, mirándole fijamente a los ojos. Me han ascendido a director financiero. La cara de Thornton reflejaba toda una gama de emociones: sorpresa, alegría, orgullo y algo más que Avery no podía precisar. Es increíble, cariño, dijo finalmente abrazándola. Felicidades, estoy muy orgullosa de ti. Avery le devolvió el abrazo, aliviada por su reacción. Pero cuando se separaron, notó una sombra en los ojos de su marido. «Thornton, ¿qué te ocurre?». Él negó con la cabeza, intentando sonreír. «Nada, de verdad. Me alegro mucho por ti. Es que es un gran cambio, ¿verdad?». Avery asintió, comprendiendo lo que quería decir. Su nuevo puesto significaba un sueldo más alto, pero también más responsabilidad, jornadas laborales más largas. «Nos las arreglaremos», dijo apretándole la mano. «Juntos». Thornton asintió, pero Avery se dio cuenta de que algo le preocupaba. Durante la cena hablaron de los detalles de su nuevo destino. Thornton hacía preguntas, realmente interesado, pero Avery no podía evitar la sensación de que había algo más detrás de su entusiasmo. Más tarde, mientras estaban tumbados en la cama, Thornton por fin expresó lo que le preocupaba. «Avery», dijo en voz baja en la oscuridad, «estoy muy orgulloso de ti, pero no puedo evitar pensar, ¿qué estoy aportando a nuestro matrimonio? Ahora eres el director financiero y yo...». Avery se volvió hacia él y le puso la mano en el pecho. «Thornton, eres mi marido. Me apoyas. Crees en mí. Eso significa más que cualquier cargo o salario». Él suspiró, cubriéndole la mano con la suya. «Sé que es así. Es que quiero ser digno de ti. Quiero que estés tan orgullosa de mí como yo lo estoy de ti». Avery sintió que se le estrujaba el corazón al oír sus palabras. «Estoy orgullosa de ti, Thornton. Siempre lo he estado». Él no respondió, pero la estrechó más contra sí. Las semanas siguientes estuvieron llenas de ajetreo y cambios. Avery pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, inmersa en sus nuevas responsabilidades. Thornton parecía intentar ser comprensivo y apoyarla, pero ella notaba la creciente tensión entre ellos. Una noche, al volver a casa más tarde de lo habitual, Avery sorprendió a Thornton frente al ordenador. Él cerró rápidamente el navegador al verla, pero ella tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba navegando por la página web del centro comunitario local. «¿Qué es eso?», preguntó acercándose. Thornton pareció un poco avergonzado, pero decidió contárselo. Estaba pensando, quizá debería hacer algún voluntariado. El centro necesita gente que ayude a organizar eventos, que trabaje con los niños. Pensé que podría ser útil. Avery sintió una oleada de orgullo y afecto por su marido. «Es una idea maravillosa, Thornton. Creo que serías un gran voluntario». Él sonrió, claramente complacido por su reacción. «¿De verdad? ¿No te parece una tontería?». «No, en absoluto», dijo ella con seguridad. «Me parece maravilloso. ¿Cuándo vas a empezar?». «Me he apuntado a una reunión de orientación este sábado», respondió. «Si todo va bien, podré empezar la semana que viene». Avery lo abrazó, sintiendo que la tensión entre ellos parecía liberarse. «Estoy orgullosa de ti, Thornton. Muy orgullosa». El sábado, Thornton fue a una reunión en el centro comunitario, mientras Avery se quedaba en casa, inmersa en su trabajo. Cuando regresó unas horas más tarde, sus ojos brillaban de entusiasmo. «Es un sitio increíble, Avery», dijo al relatar su visita. «Hay tantos programas, tantas oportunidades para ayudar. Trabajaré con niños desfavorecidos, les ayudaré con los deberes, organizaré actividades divertidas».
Avery le escuchó con una sonrisa, complacido por cómo se le iluminaban los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vio en él la chispa que una vez la había atraído. Las semanas siguientes supusieron un cambio notable en sus vidas. Avery se sumergió en su trabajo y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. Thornton empezó a trabajar como voluntario en el centro con regularidad, pasando allí 3 o 4 días a la semana. Una noche, cuando Avery llegó a casa especialmente tarde, encontró a Thornton en su mesa, inmerso en unos papeles. «¿Qué le pasa?», preguntó acercándose. Thornton levantó la vista y sonrió. «Ah, hola. Es el esquema de un evento que estamos organizando en el centro, un festival de verano para niños desfavorecidos. Estoy a cargo del programa de entretenimiento». Avery miró las hojas extendidas ante él. Listas, cuadros, esbozos de ideas. Sintió una punzada de culpabilidad al darse cuenta de lo poco que sabía sobre lo que su marido había estado haciendo últimamente. «Parece impresionante», dijo sentándose a su lado. «Cuéntame más cosas». Thornton empezó a hablar con entusiasmo de los planes para el festival, de los niños con los que trabajaba, de los problemas a los que se enfrentaba el centro. Avery escuchaba, sintiendo una mezcla de orgullo por su marido y una ligera tristeza al darse cuenta del poco tiempo que pasaban juntos últimamente. «¿Sabes?», dijo Thornton al terminar su relato, «nunca pensé que el trabajo no remunerado pudiera ser tan satisfactorio. Esos niños, sus ojos cuando consiguen resolver un problema difícil o cuando simplemente están entusiasmados con un nuevo juego, no tiene precio». Avery sonrió apretándole la mano. «Me alegro de que hayas encontrado algo que te produce alegría, Thornton». Él asintió, pero luego su rostro se ensombreció un poco. «A veces me siento culpable. Tú trabajas tanto, ganas dinero y yo...» Avery le interrumpió. «Thornton, lo que haces es igual de importante. Estás cambiando la vida de estos niños». La invitación a la cena familiar surgió de la nada. Avery recordó que Thornton frunció el ceño al leer el mensaje de su madre. «Quiere que vayamos este sábado», dijo levantando la vista del teléfono. «Dice que papá también irá». Avery enarcó las cejas, sorprendida. Los padres de Thornton rara vez estaban en la misma habitación, sobre todo en los últimos años. «¿Quieres ir?», preguntó con cautela. Thornton se encogió de hombros, pero Avery pudo ver la tensión en sus hombros. «Supongo que tendremos que hacerlo. Si decimos que no, mamá no cejará en su empeño». Y ahora, unos días más tarde, se encontraban ante la puerta de una gran casa en un barrio lujoso de la ciudad. La casa de Imogen Bloodgood siempre había impresionado a Avery por su lujo, pero ahora parecía fría y poco acogedora. Thornton respiró hondo y pulsó el timbre. A los pocos segundos se abrió la puerta, e Imogen apareció en el umbral, una mujer alta y esbelta, perfectamente peinada y maquillada, a pesar de tener más de 60 años. «¡Oh, has venido!», exclamó con fingido entusiasmo. «Pasa, pasa». Abrazó a Thornton, que le dio unas torpes palmaditas en la espalda, y luego se volvió hacia Avery con una sonrisa tensa. «Avery, cariño, ¿cómo te va? He oído que te han ascendido en el trabajo». Avery asintió, sintiéndose incómoda bajo la mirada de su suegra. «Sí, gracias. Me va muy bien». Caminaron hasta el salón, donde Gerald, el padre de Thornton, ya los esperaba. Se levantó de la silla al verlos, y Avery lo vio hacer una leve mueca de dolor. Al parecer, la espalda volvía a molestarle. «Thornton, hijo», dijo, estrechando la mano de Thornton. «Avery, me alegro de verte». Avery sonrió y se dio cuenta de lo mucho que Thornton se parecía a su padre. Los mismos ojos marrones, la misma línea en la barbilla. Pero mientras Gerald irradiaba la confianza de un abogado de éxito, Thornton parecía tenso e inseguro. «Bueno, sentémonos a la mesa», dijo Imogen dando una palmada. «La cena está lista». Se dirigieron al comedor, donde había una suntuosa mesa puesta.
Avery notó que Thornton frotaba nerviosamente el borde del mantel mientras se sentaba a su lado. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio incómodo, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Finalmente, Imogen decidió iniciar la conversación. Avery, háblanos de tu ascenso. Debe de ser un puesto muy exigente. Avery asintió, intentando hablar en un tono neutro. Sí, es mucha responsabilidad, muchas responsabilidades nuevas, pero me gusta el reto. Seguro que lo haces muy bien, dijo Imogen con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Y cómo lo llevas tú, Thornton? ¿Todavía buscando trabajo? Thornton se tensó, y Avery le puso la mano en la rodilla por debajo de la mesa para apoyarse. En realidad, comenzó, estoy haciendo un voluntariado en el centro comunitario local. Trabajo con los niños, ayudo a organizar actividades. Imogen intercambió una rápida mirada con Gerald. ¿Voluntariado?, volvió a preguntar. Pero, cariño, no es un trabajo de verdad. No puedes estar siempre... Es un trabajo muy importante, mamá, la interrumpió Thornton, y Avery pudo oír el enfado en su voz. Ayudo a niños que realmente necesitan apoyo. Por supuesto que eso es encomiable, intervino Gerald, tratando claramente de aligerar el ambiente. Pero, hijo, ¿has pensado en volver al negocio de la publicidad? Tengo algunos contactos que podrían... No, gracias, papá, respondió Thornton con brusquedad. Ya me buscaré la vida. Avery notaba que la tensión crecía en la mesa. Intentó cambiar de tema. Señora Bloodgood, esta cena es maravillosa. ¿Es su receta estrella? Pero Imogen parecía no oírla. Thornton, querido, continuó, solo estamos preocupados por ti. No puedes depender de Avery para siempre. No es justo para ella. Avery sintió que Thornton se tensaba aún más. Mamá, dijo apretando los dientes, mi vida y mi matrimonio no son asunto vuestro. ¿No son asunto mío?, exclamó Imogen. Soy tu madre. Claro que es asunto mío. No quiero que repitas mis errores. Se hizo un gran silencio en la habitación. Gerald tosió torpemente y Avery sintió que se le secaba la garganta. ¿Tus errores?, preguntó Thornton en voz baja. ¿Y qué errores son esos, mamá? Imogen suspiró, dejando el tenedor a un lado. He dependido de tu padre durante demasiado tiempo, económica y emocionalmente. Cuando nos divorciamos no estaba preparada para vivir sola. Así que te lanzaste a lo más hondo cambiando de hombre como de guante. Thornton sonrió amargamente. ¡Thornton!, exclamó Gerald. No le hables así a tu madre. ¿Cómo debo hablar? Thornton alzó la voz. Los dos arruinasteis nuestra familia y ahora estáis aquí sentados intentando darme lecciones de la vida. Avery puso la mano en el hombro de su marido, tratando de calmarlo, pero fue como si él no notara su tacto. Hemos cometido errores, hijo, dijo Gerald en voz baja. No somos padres perfectos, pero te queremos y deseamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Thornton rió amargamente. ¿Y me habéis preguntado qué es lo que quiero? ¿Te han interesado alguna vez mis sentimientos, mis deseos? Imogen parecía sorprendida. Claro que nos interesaban. Siempre hemos... No, mamá, la interrumpió Thornton. Siempre estuvisteis demasiado ocupados con vuestros propios problemas. Papá con su carrera y su nueva familia, tú con tus amantes, y yo solo intentaba sobrevivir al caos. Avery sintió que se le partía el corazón de dolor por su marido. Nunca lo había visto tan vulnerable y enfadado al mismo tiempo. Thornton, dijo en voz baja, tal vez deberíamos... Pero fue como si él no la oyera. ¿Sabes lo que es irónico?, continuó, mirando a sus padres. Arruinasteis vuestro matrimonio, pero ahora intentáis decirme cómo tengo que vivir en el mío. No tienes derecho a hacer eso. Imogen puso cara de haber recibido un puñetazo. Solo queremos que seas feliz, cariño, dijo con voz temblorosa. ¿Feliz? Thornton sonrió amargamente. ¿Y ahora me preguntas si soy feliz?
Quizá lo que estoy haciendo es lo que me da satisfacción. Se hizo un gran silencio en la habitación. Gerald miraba fijamente su plato. Imogen frotaba nerviosamente su servilleta. Avery notaba cómo la tensión alcanzaba su punto álgido. «Creo que deberíamos irnos», dijo en voz baja, levantándose de la mesa. Thornton asintió, levantándose también. «Gracias por la cena», dijo secamente a sus padres. «No me acompañéis». Salieron rápidamente de la casa, dejando a Imogen y Gerald en un silencio asombrado. Ya en el coche, Thornton exhaló por fin, como si quisiera sacudirse un gran peso de encima. «Siento todo esto», dijo en voz baja a Avery. «No era mi intención que ocurriera así». Avery se limitó a suspirar y arrancó el coche. El lunes por la mañana recibió a Avery con el familiar bullicio de la oficina de Industrias Bloomfield. Entró en el edificio, saludando con la cabeza a caras conocidas y respondiendo a los saludos de sus compañeros. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Avery notó que algunos de los empleados la miraban con extrañeza y luego apartaban rápidamente la mirada. Antes de llegar a su despacho, Penélope, su ayudante, la interceptó. Tenía cara de preocupación. «Buenos días, señorita Bloodgood», dijo nerviosa. «El señor Bloomfield quiere verla. Inmediatamente». Avery sintió que el corazón le daba un vuelco. Una citación repentina del director general no solía ser buena señal. «Gracias, Penélope», asintió, intentando mantener la calma. «Subiré a verle ahora mismo». Mientras subía en el ascensor hasta el último piso, Avery repasó mentalmente todos los posibles motivos de la llamada. Quizá algo había ido mal con el último informe financiero, o tenía que ver con un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. La secretaria del señor Bloomfield, al ver a Avery, la hizo pasar inmediatamente al despacho. Gerald Bloomfield, normalmente amable y sonriente, parecía hoy serio y preocupado. «Siéntate, Avery», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Avery se sentó, sintiendo cómo aumentaba la tensión. «Avery», comenzó el señor Bloomfield, «tenemos un grave problema. Esta mañana he recibido un informe sobre las irregularidades financieras de nuestra empresa, y, por desgracia, su nombre aparece en ese informe». Avery se quedó sin aliento. «Lo siento. ¿Qué? ¿Qué irregularidades? No entiendo». Bloomfield suspiró, tendiéndole una carpeta de documentos. «Aquí dice que usted supuestamente utilizó su cargo para su enriquecimiento personal, manipulación del presupuesto, gastos de viaje inflados, incluso indicios de sobornos de proveedores». Avery recorrió los documentos con la mirada, sintiendo que el horror la invadía. «Esto es un error, señor Bloomfield. Nunca he hecho nada parecido». «Quiero creerte, Avery», dijo Bloomfield mirándola directamente a los ojos, «pero estas acusaciones son demasiado graves para ignorarlas. Nos vemos obligados a iniciar una investigación interna». Avery sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Una investigación? Pero, ¿qué significa eso para mí?» Bloomfield parecía realmente disgustado. «Por desgracia, vamos a tener que suspenderte mientras investigamos. Con sueldo, por supuesto, pero... ¿Suspenderte?» Avery no daba crédito a lo que oía. «¿Y mis proyectos? ¿Mis responsabilidades?» «Roger Higgins se hará cargo de tus funciones temporalmente», contestó Bloomfield. Avery sintió un escalofrío. «Roger Higgins, por supuesto». «Es él, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Fue Roger quien presentó aquel informe?» Bloomfield frunció el ceño. «Avery, no puedo divulgar los detalles de la investigación, pero te lo pido. Si eres inocente, coopera con la comisión. Llegaremos al fondo del asunto». Avery asintió, sintiéndose desolado. «¿Puedo irme ya?» Bloomfield asintió. «Sí, claro que puedes. Y, Avery, espero que todo esto resulte ser un error». Cuando Avery salió del despacho, sintió las miradas de sus compañeros. La noticia se extendía rápidamente por la oficina.
Se dirigió rápidamente a su despacho, recogió sus efectos personales y salió del edificio, intentando no encontrarse con las miradas de nadie. Sentada en su coche en el aparcamiento, Avery se permitió por fin llorar. Todo por lo que había trabajado tan duro todos estos años podía venirse abajo en un instante por culpa de los tejemanejes de otra persona. La recibió en casa una sorprendida Thornton. «Avery, ¿qué haces en casa tan temprano?», le contó todo, sintiendo que la voz le temblaba de emoción contenida. Thornton la escuchó cada vez más indignado. «Esto es sencillamente indignante», exclamó cuando ella hubo terminado. «¿Cómo pueden creerse estas tonterías? Quiero decir, eres la mejor directora financiera que han tenido nunca». Avery sonrió débilmente, agradecida por su apoyo, pero sintiendo que sus palabras ayudaban poco a mejorar la situación. «Gracias, Thornton, pero eso ya no importa. Han iniciado una investigación y no sé cómo va a acabar». Thornton la rodeó con los brazos y Avery se permitió relajarse un momento en su abrazo. «Saldremos de esta», dijo con confianza. «Yo te ayudaré. Quizá debería llamar a mi padre. Es un buen abogado. Quizá pueda...». Avery se apartó, sacudiendo la cabeza. «No, Thornton. No quiero que tu familia se meta en esto. Me encargaré yo misma». Vio la decepción en su rostro y sintió una punzada de culpabilidad. Thornton quería ayudar, pero ella no podía explicarle por qué su ayuda le parecía ahora inapropiada. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Avery. Pasó horas revisando documentos, intentando encontrar pruebas de su inocencia. Thornton intentó apoyarla, pero sus intentos a menudo resultaron torpes. «Quizá deberías relajarte», le sugirió una tarde, al verla sentada sobre sus papeles. «¿Vemos una película o salimos?». Avery lo miró con incredulidad. «¿Relajarme? Thornton, mi carrera está en peligro. ¿Cómo puedo relajarme?». Parecía dolido. «Solo quería ayudar». Avery suspiró, sintiendo cómo crecía su irritación. «Ya lo sé, pero ahora mismo necesito trabajar, no divertirme». Thornton asintió y salió en silencio de la habitación. Avery sintió una punzada de culpabilidad, pero reprimió rápidamente el sentimiento volviendo al papeleo. Una semana después del inicio de la investigación, Avery recibió una llamada inesperada de Penélope. «Señorita Bloodgood», dijo la chica con entusiasmo, «creo que tengo información que podría ayudarle». Resulta que Penélope había oído a Roger Higgins hablando con alguien por teléfono. Hablaba de cómo había falsificado documentos con astucia e incriminado a Avery. «¿Tienes pruebas?», preguntó Avery, sintiendo que la esperanza brotaba de su interior. «No», respondió Penélope con pesar, «pero estoy dispuesta a testificar ante el comité». Avery dio las gracias a la chica, sintiendo una oleada de gratitud y fuerzas renovadas. Tenía la oportunidad de limpiar su nombre. Aquella noche le dio la noticia a Thornton, que la acogió con entusiasmo. «Es estupendo», exclamó. «Ahora puedes demostrar tu inocencia». Avery asintió, pero sintió que algo había cambiado. Durante toda la semana, mientras ella había estado luchando por su reputación y su carrera, Thornton no parecía comprender del todo la gravedad de la situación. Sus intentos de apoyarla a menudo parecían superficiales e inapropiados. «Sí, son buenas noticias», dijo en voz baja. «Pero aún queda mucho trabajo por hacer». Thornton la rodeó con los brazos y Avery se relajó en su abrazo por un momento. Pero en algún lugar de su interior había una duda. Era como si Thornton y ella vivieran en mundos diferentes. El mundo de ella estaba lleno de estrés, responsabilidad y lucha, y el de él. ¿Cuál era el mundo de Thornton? Al día siguiente, Avery fue a la oficina para reunirse con la comisión de investigación. Les dio toda la información, incluido el testimonio de Penélope. Los comisarios la escucharon atentamente y prometieron investigarlo todo a fondo. De vuelta a casa, Avery sorprendió a Thornton preparando la cena. «Pensé que te vendría bien una buena comida después de un día tan duro», dijo con una sonrisa.
Avery sintió una oleada de afecto por su marido, pero también un extraño distanciamiento. Mientras ella luchaba con su carrera, él preparaba la cena. Era agradable, pero ¿era suficiente? Durante la cena, Thornton intentó entretenerla con historias sobre su trabajo voluntario en el centro, pero Avery apenas podía concentrarse en sus palabras. Sus pensamientos estaban preocupados por el trabajo, la investigación, la incertidumbre del futuro. ¿Avery? La voz de Thornton la sacó de su ensueño. ¿Me estás escuchando? Lo siento, dijo ella sacudiendo la cabeza. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Thornton parecía decepcionado. Me doy cuenta de que estás pasando por un momento difícil, pero tal vez deberías distraerte un poco. Pensar constantemente en el trabajo no te va a ayudar. Avery sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Distracción? Thornton, se trata de mi carrera, de mi reputación. ¿Cómo puedes sugerirme que me distraiga? Solo quiero ayudar, dijo él con cara de dolor. Últimamente solo piensas en el trabajo. ¿Y en nosotros? ¿En nuestra relación? Avery lo miró con incredulidad. ¿De verdad? ¿Es eso lo que te preocupa ahora, cuando mi vida se está desmoronando? Thornton pareció sorprendido por su reacción. Avery, soy tu marido. Claro que me preocupa nuestra relación. Avery se levantó de la mesa, abrumada por la emoción. ¿Sabes una cosa, Thornton? A veces siento que vivimos en mundos completamente distintos. No entiendes por lo que estoy pasando ahora mismo. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Thornton en un silencio asombrado. El timbre del teléfono despertó a Avery de madrugada. Se esforzó por abrir los ojos y buscó a tientas el móvil en la mesilla de noche. Era Gerald Bloomfield. Avery, dijo sin preámbulos, la comisión ha concluido su investigación. Está usted completamente exonerada. Es más, hemos descubierto pruebas de las maquinaciones de Roger Higgins. Ha sido despedido y le esperamos en el despacho para hablar de su reincorporación. Avery sintió que la invadía una oleada de alivio. La pesadilla de las últimas semanas por fin había terminado. Gracias, señor Bloomfield, respondió, tratando de contener el temblor de su voz. Estaré allí dentro de una hora. Colgó el teléfono y se volvió hacia Thornton, que ya estaba despierto y la miraba interrogante. Se acabó, dijo con una sonrisa. Me han exonerado por completo. Thornton se animó y la abrazó. Te dije que todo iba a salir bien, exclamó. Me alegro mucho por ti, cariño. Avery se permitió relajarse un momento en sus brazos, pero enseguida recordó que tenía que prepararse para ir a trabajar. Tengo que ir a la oficina, dijo levantándose de la cama. Bloomfield quiere hablar de mi regreso. Thornton asintió, pero Avery notó que su sonrisa se desvanecía ligeramente. Por supuesto, dijo, y yo también tengo noticias. Avery, que ya se dirigía al baño, se detuvo. ¿Qué noticias? Thornton parecía un poco avergonzado, pero algo parecido al orgullo brillaba en sus ojos. He conseguido un trabajo, dijo, en la biblioteca local, ayudante de bibliotecario. Avery sintió que la invadían sentimientos encontrados. Por un lado, se alegró por Thornton. Por fin había encontrado trabajo después de tantos años de búsqueda infructuosa. Por otro, ¿asistente de bibliotecario? Eso es estupendo, Thornton, dijo, intentando parecer entusiasmada. Me alegro por ti. Thornton no pareció darse cuenta de su vacilación. El sueldo es pequeño, por supuesto, continuó, pero es un comienzo, y podré compaginar este trabajo con el voluntariado en el centro. Avery asintió, sintiendo que una extraña sensación de incomodidad crecía en su interior. Rápidamente apartó esos pensamientos, recordándose a sí misma que ahora mismo tenía que centrarse en volver al trabajo. «Lo hablaremos esta noche, ¿vale?», dijo, dirigiéndose al baño. «Tengo que darme prisa». En la oficina de Bloomfield Industries, Avery fue recibida como una heroína.
Sus colegas la felicitaron y le expresaron su apoyo. Gerald Bloomfield se disculpó personalmente por el malentendido y le aseguró que la empresa contaba con toda su confianza. «Queremos que vuelvas a tu puesto inmediatamente», le dijo. «Y, dado todo por lo que has pasado, estamos dispuestos a discutir un aumento de tu salario». Avery sintió que recuperaba la confianza en sí misma. Estaba dispuesta a lanzarse de cabeza al trabajo, a recuperar el tiempo perdido. Esa noche llegó tarde a casa, cansada pero satisfecha. Thornton la esperaba con la cena. «¿Qué tal el día?», le preguntó, poniéndole pasta en el plato. «¿Todo bien en el trabajo?». Avery asintió, relatando su triunfal regreso. Thornton escuchaba con interés, pero ella notaba que su mirada se ausentaba de vez en cuando. «¿Y a ti cómo te va?», preguntó, terminando su relato. «¿Cuándo empiezas a trabajar en la biblioteca?». El rostro de Thornton se iluminó. «Empiezo el lunes», dijo entusiasmado. «Sabes, creo que este trabajo podría abrirme nuevas oportunidades. Tal vez incluso pueda obtener un título en biblioteconomía». Avery intentó compartir su entusiasmo, pero no podía quitarse de la cabeza lo diferentes que habían llegado a ser sus trayectorias profesionales. Ella es directora financiera de una gran empresa. Él es bibliotecario adjunto. «Es estupendo, Thornton», dijo ella, intentando sonar sincera. «Me alegro de que hayas encontrado algo que te guste». Thornton pareció percibir su contención. «Sé que no es un trabajo tan prestigioso como el tuyo», dijo en voz baja, «pero es un paso importante para mí». Avery sintió una punzada de culpabilidad. «Lo comprendo, Thornton, y me alegro mucho por ti». Terminaron de cenar en relativo silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a sus vidas. Avery se sumergió de lleno en su trabajo, quedándose a menudo hasta tarde en la oficina. Thornton empezó a trabajar en la biblioteca y, para sorpresa de Avery, parecía realmente contento. Una noche, cuando Avery llegó a casa especialmente tarde, encontró a Thornton en su ordenador, inmerso en un papeleo. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose. Thornton levantó la vista y sonrió. «Hola, estoy estudiando los programas de biblioteconomía. Estoy pensando que quizá debería recibir alguna formación adicional». «Eso es interesante», dijo Avery, intentando parecer comprensivo. «¿Y cuánto dura un programa de este tipo?». «Normalmente, unos 2 años», contestó Thornton. «Pero creo que puedo compaginar los estudios con el trabajo». Avery asintió, sintiendo que una extraña inquietud crecía en su interior. 2 años de estudios para ser bibliotecaria. ¿Dónde estaría dentro de 2 años? Quizá ya sería la directora general de Industrias Bloomfield. «Thornton», empezó a decir con cautela, «¿estás segura de que esto es lo que quieres? Quiero decir, la biblioteconomía está tan lejos de lo que solías hacer». Thornton frunció el ceño. «¿Qué tiene de malo la biblioteconomía?», preguntó con una nota de resentimiento en la voz. «Es un trabajo importante. Quizá no tan bien pagado como el tuyo, pero…». «No me refería a eso», se apresuró a decir Avery. Thornton suspiró. «Avery, por fin he encontrado algo que me gusta, algo en lo que me siento útil. ¿No es eso bueno?». Avery sintió que la culpa la abrumaba. Debería haber apoyado a su marido, alegrarse por él, pero en lugar de eso, sentía una creciente alienación. «Claro que es bueno», dijo en voz baja. «Solo quiero asegurarme de que lo has pensado bien». Thornton asintió, pero Avery se dio cuenta de que sus palabras le dolían. Durante los días siguientes, Avery se sorprendió a menudo pensando en lo diferentes que habían llegado a ser sus vidas y las de Thornton. Ella se pasaba el día negociando negocios multimillonarios, y él se pasaba el día colocando libros en estanterías y ayudando a los visitantes a encontrar la literatura adecuada. Una noche, sentada en su despacho revisando informes financieros, Avery oyó a Thornton hablando por teléfono en la habitación de al lado.
Hablaba de algún acontecimiento en la biblioteca y su voz sonaba animada y entusiasta. Avery sintió una punzada de... ¿De qué? ¿Envidia? Era absurdo. Ella estaba en la cima de su carrera ganando un sueldo enorme. ¿Por qué iba a sentir celos de su marido, que se sentía realizado en un trabajo mal pagado? Estos pensamientos la mantenían alerta. Empezó a notar que Thornton cambiaba. Estaba más seguro de sí mismo, sonreía más a menudo, hablaba con entusiasmo de su trabajo y de sus planes de futuro. Pero cuanto más crecía su confianza, más sentía Avery la brecha cada vez mayor que los separaba. Una mañana, mientras se preparaba para una presentación importante, Avery derramó accidentalmente café sobre su blusa blanca. Frunciendo el ceño, corrió al dormitorio para cambiarse. ¿Qué ha pasado?, preguntó Thornton, asomándose al cuarto de baño. Se me ha caído el café. Tengo que cambiarme ahora mismo, respondió Avery rebuscando en su armario. Tengo una reunión importante dentro de 1 hora. Thornton asintió. ¿Sabes?, dijo, hay un libro estupendo en la biblioteca sobre cómo quitar manchas. Quizá deberías... Avery se volvió bruscamente hacia él. Thornton, no tengo tiempo para libros sobre manchas. Tengo una reunión de la que depende el futuro de la empresa. Thornton parecía dolido. Solo quería ayudar, dijo en voz baja. Siento que mi ayuda no esté al nivel de sus problemas empresariales. Avery sintió que la culpa y la irritación la abrumaban al mismo tiempo. Lo siento, dijo, intentando suavizar el tono. Es que estoy muy nerviosa por esta reunión. Thornton asintió, pero Avery se dio cuenta de que sus palabras le habían llegado más hondo de lo que ella pretendía. Durante todo el día, Avery no pudo deshacerse de la sensación de incomodidad. Había hecho una presentación con éxito, había cerrado un trato importante, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al incidente de aquella mañana con Thornton. Esa tarde, sentada en su despacho, mirando por la ventana la ciudad de noche, Avery se permitió por primera vez pensar en algo en lo que había tenido miedo de pensar durante las últimas semanas. ¿Podría ser que su matrimonio con Thornton hubiera llegado a su fin? Ella quería a Thornton, de eso no cabía duda. Pero, ¿seguían en la misma sintonía? ¿Se entendían? Podía imaginarse su futuro juntos. Ella, tal vez directora ejecutiva de una gran empresa, y él, bibliotecario en la biblioteca local. Avery recordaba cómo se habían conocido, cómo habían soñado con un futuro juntos. En aquel momento parecía que eran el uno para el otro, pero la vida había cambiado. Ella había llegado a la cima de su carrera y Thornton se encontró en un mundo completamente diferente. Tal vez el divorcio sería la mejor solución para ambos. La idea aterrorizaba a Avery, pero no podía apartarla. Quizás dejándose ir el uno al otro, ambos podrían encontrar la felicidad. La mañana del sábado fue sorprendentemente tranquila. Avery se despertó antes de lo habitual, sintiendo una extraña tensión en el ambiente. Se giró y vio que Thornton ya estaba despierto. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana con expresión pensativa. «Buenos días», dijo Avery en voz baja. Thornton se dio la vuelta, sonriendo débilmente. «Buenos días. Llegas pronto». Avery se incorporó, sintiendo que un incómodo silencio se cernía entre ellos. Las últimas semanas habían sido estresantes para ambos. Su trabajo como directora financiera le exigía cada vez más tiempo y energía, y Thornton, aunque había encontrado trabajo en la biblioteca, parecía seguir buscando su lugar en la vida. «Thornton», empezó Avery, recuperando la compostura. «Creo que tenemos que hablar». Él asintió, como si se lo esperara. «Sí, creo que tienes razón». Bajaron a la cocina. Avery empezó a preparar café y Thornton se sentó a la mesa. El silencio entre ellos se llenó de palabras y emociones no dichas. «Avery», pronunció finalmente Thornton, «sé que últimamente las cosas entre nosotros, las cosas no han ido bien».
Ella se volvió hacia él con 2 tazas de café en las manos. Sí, convino ella, sentándose frente a él. Creo que nos hemos distanciado. Thornton respiró hondo. Siento que te estoy defraudando, dijo en voz baja. Has tenido tanto éxito en tu carrera y yo... Thornton, Avery le interrumpió. Tu valía no la determina tu trabajo ni tu sueldo. ¿Pero no estás decepcionado?, preguntó mirándola a los ojos. ¿No esperabas más de nuestro matrimonio, de mí? Avery sintió que se le apretaba el corazón. Guardó silencio un largo rato, meditando su respuesta. No estoy decepcionada de ti, Thornton, dijo finalmente, pero sí estoy decepcionada por cómo va nuestra relación. Es como si viviéramos vidas paralelas. Thornton asintió. Yo siento lo mismo. Cuando hablas de tu trabajo, de tus negocios millonarios, me siento insignificante. Pero no lo eres, exclamó Avery. Tu trabajo en la biblioteca, tu voluntariado, es importante. ¿De verdad?, preguntó Thornton con amargura. Entonces, ¿por qué tengo la sensación de que no te lo tomas en serio? Avery se quedó callada, dándose cuenta de la verdad en sus palabras. ¿Realmente había subestimado lo que Thornton estaba haciendo? Tienes razón, admitió tras una pausa. Quizá estaba demasiado centrada en mi carrera y no presté suficiente atención a tus intereses. Lo siento. Thornton parecía sorprendido por su admisión. También es culpa mía, dijo. Debería haberte apoyado más, haberme interesado por tu trabajo. En lugar de eso, me encerré en mí misma. Se sentaron en silencio, sorbiendo su café y reflexionando sobre lo que habían dicho. Finalmente, Avery decidió formular la pregunta que la atormentaba desde hacía tiempo. Thornton, ¿eres feliz? En nuestro matrimonio, en tu vida. Él se quedó mirando su taza durante un largo rato antes de contestar. Te quiero, Avery. Eso nunca ha cambiado, pero no estoy seguro de ser feliz. Siento que me he perdido en algún punto del camino. Avery sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también te quiero, Thornton, y quiero que seamos felices, juntos. ¿Pero cómo?, preguntó él. ¿Cómo cerramos esta brecha entre nosotros? Avery respiró hondo. Creo que tenemos que empezar con honestidad, total franqueza el uno con el otro, sin miedo a ser juzgados o malinterpretados. Thornton asintió. Bien, entonces empezaré yo, dijo, enderezándose. Avery, estoy orgulloso de ti y de tus logros, pero a veces me siento superfluo en tu vida, como si ya no me necesitaras. Avery sintió que se le partía el corazón ante sus palabras. Oh, Thornton, susurró, acercándose a él y apretándole la palma de la mano. Siempre te necesito. Eres mi roca, mi hogar. Sin ti, todos mis logros carecen de sentido. Thornton le devolvió el apretón con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo en voz baja. Necesitaba oírlo. Avery respiró hondo, preparándose para su confesión. Y yo tengo miedo de que mi trabajo esté arruinando nuestro matrimonio, que me esté volviendo como tu padre, que siempre antepuso su carrera. Thornton pareció sorprendido por sus palabras. Avery, no te pareces en nada a mi padre. Sí, trabajas duro, pero siempre estás aquí cuando te necesito. Hablaron durante horas, abriéndose el uno al otro sobre sus miedos, esperanzas y sueños. Avery compartió sus dudas sobre el futuro de su matrimonio, cómo temía que fueran demasiado diferentes. Thornton compartió sus preocupaciones por no estar a la altura de las expectativas de ella, sus temores de repetir los errores de sus padres. A mediodía, ambos se sentían emocionalmente agotados, pero también extrañamente aliviados. Era como si se hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Thornton. Avery se lo pensó un momento. Creo que tenemos que trabajar en nuestra relación, activa y conscientemente. ¿Quizá deberíamos ver a un terapeuta de parejas? Thornton asintió.
Es una buena idea, y creo que necesito encontrar mi vocación, algo que realmente me inspire. ¿A qué te refieres?, preguntó Avery con interés. Thornton parecía un poco confuso, pero había una chispa de entusiasmo en sus ojos. Verás, el trabajo en la biblioteca está bien, pero no es lo que yo soñaba. Pero me ayudó a darme cuenta de que me gusta mucho trabajar con gente, sobre todo con niños. Avery sonrió, apretándole la mano alentadoramente. Eso es maravilloso, Thornton. Siempre se te han dado bien los niños. Asintió con la cabeza y se le iluminó la cara. Estaba pensando que quizá debería estudiar trabajo social o psicología. Podría trabajar con niños de familias desestructuradas, ayudarles a superar las dificultades por las que yo mismo pasé de niño. Avery sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor por su marido. Thornton, es una idea maravillosa. Serías un gran trabajador social o psicólogo infantil. A él se le iluminó la cara al oír su aliento. ¿De verdad? ¿No te parece una tontería empezar una nueva carrera a mi edad? En absoluto, dijo Avery con firmeza. Nunca es tarde para perseguir tus sueños, y yo te apoyaré en cada paso del camino. Thornton sonrió, y Avery vio una chispa en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Gracias, Avery. Tu apoyo significa para mí más de lo que imaginas. Pasaron el resto de la tarde hablando del futuro. Thornton habló de los diversos programas de formación que había investigado y Avery compartió ideas sobre cómo podrían conciliar mejor el trabajo y la vida personal. Por la noche, salieron a pasear cogidos de la mano y disfrutando del cálido aire veraniego. Avery sentía que la tensión de los últimos meses empezaba a desaparecer. «¿Sabes?», dijo, mirando la puesta de sol, «creo que esta conversación de hoy ha sido un punto de inflexión para nosotros». Thornton asintió, apretando su mano. «Yo también lo creo. Siento esperanza, por primera vez en mucho tiempo». Permanecieron así un rato, contemplando la puesta de sol. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora sabían que lo afrontarían juntos. La semana siguiente, Thornton empezó a buscar oportunidades de formación en trabajo social. Se puso en contacto con una universidad local y se apuntó a un curso de introducción a la psicología para ver si era realmente lo que quería hacer. Avery, por su parte, empezó a reorganizar su horario de trabajo. Negoció con Gerald Bloomfield un horario más flexible que le permitiera pasar más tiempo en casa. También empezó a delegar más tareas en sus subordinados, al darse cuenta de que no podía ni debía controlarlo todo ella sola. También empezaron a ver a un terapeuta familiar. Las primeras sesiones fueron emocionalmente difíciles, pero poco a poco, Avery y Thornton aprendieron a entenderse mejor y a comunicarse con más eficacia. Una noche, varios meses después de su franca conversación, Avery llegó a casa y encontró a Thornton en la mesa de la cocina, rodeado de libros y notas. «¿Qué tal el día?», le preguntó, besándole la mejilla. Thornton levantó los ojos hacia ella y Avery vio en ellos el mismo entusiasmo que una vez la había enamorado de él. «¡Hermoso!», exclamó. «¿Sabes? Hoy he hecho un trabajo en grupo sobre psicología infantil y la profesora ha dicho que tengo un talento natural para ello». Avery sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de orgullo. «Siempre supe que encontrarías tu vocación», dijo, sentándose a su lado. «Cuéntame más». Y Thornton empezó a hablar de su proyecto, de sus teorías sobre el desarrollo infantil, de sus planes para el futuro. Avery escuchó con verdadero interés, haciendo preguntas y compartiendo sus pensamientos. Cuando Thornton terminó su relato, se calló de repente y miró a Avery con cariño. «Sabes», dijo en voz baja, «no podría haber hecho esto sin ti. Tu apoyo significa todo para mí». Avery sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Nos apoyamos mutuamente, Thornton. En eso consiste la asociación». Se sentaron en un cómodo silencio,
cogidos de la mano y disfrutando del momento de intimidad. Avery se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía verdadera felicidad y satisfacción. Su matrimonio no era perfecto, aún tenían problemas que resolver, pero volvían a avanzar en la misma dirección. «Tengo una idea», dijo Avery de repente. «Tomémonos unas pequeñas vacaciones este fin de semana. Solos tú y yo, en algún lugar fuera de la ciudad. A los dos nos vendría bien un descanso». A Thornton se le iluminaron los ojos. «Me parece estupendo. Quizá a esas montañas donde estuvimos de luna de miel». Avery sonrió, recordando aquellos días felices. «Es una idea estupenda. Yo me encargaré de organizarlo». Pasaron el resto de la noche planeando el viaje y recordando el pasado. Cuando por fin se acostaron, Avery sintió una profunda paz. Sabía que aún les quedaba mucho trabajo por delante, muchas conversaciones y posiblemente discusiones, pero ahora confiaba en que podrían superar juntos cualquier dificultad. El futuro ya no la asustaba. Sí, era incierto, pero ahora era una incertidumbre buena, llena de posibilidades y esperanza. Thornton había encontrado una nueva vocación que realmente parecía inspirarle. Ella misma había aprendido a conciliar mejor el trabajo y la vida personal. Mientras se dormía en los brazos de su marido, Avery pensó en lo lejos que habían llegado y en lo mucho que les quedaba por recorrer. Pero ahora lo sabía. Pasara lo que pasara, recorrerían juntos este camino, apoyándose y queriéndose. Su historia no era un cuento de hadas perfecto. Era real, con todos sus altibajos, alegrías y dificultades. Pero quizá eso es lo que la hace especial. Era su historia, y siguieron escribiéndola juntos, página tras página, día tras día.